que dice ese informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado es que esa política de salvamento, de correr a salvar, que por cierto no es exclusiva de España y hasta hace poco se está haciendo en todo el Mediterráneo, en la práctica estimula a las mafias del tráfico humano, porque les facilita mucho las cosas. De tal forma que una tarea que en principio es incuestionable desde el punto de vista moral, es ir a buscar a la gente que le está ahogando, en fin, que menos, ¿verdad? En la práctica lo que hace es que los que empujan a esa gente al mar, empujen a más. Y aquí nos empezamos a encontrar con un problema al que alguien tendrá que poner coto de una vez. Lo que pasa es que a veces, cuando la política no es moral, parece inmoral. Y el asunto se torna muy complicado. Tenemos al otro lado del teléfono a Samuel Vázquez, experto en inmigración, criminólogo. Muy buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí del Gato al Agua. Bueno, vamos a ver. Este es un tema extraordinariamente desagradable porque los inmigrantes que salen, sean legales o ilegales, en los barcos son personas como nosotros. Pero claro, los que les empujan no, son canallas y eso ya no son personas como nosotros. ¿Cómo lo haces para perseguir a los canallas y que no sufran las personas normales? Bien, bueno, el problema básico aquí es que se ha politizado demasiado y cuando entra la política en juego hay que darse cuenta de que este problema da una foto fija. Pues una foto fija que tiene mucho impacto. Son barcos que se zozobran, son niños que se ven ahogados y eso impacta. Y hay muchos políticos queriendo aprovecharse de ese impacto, obviamente, ¿no? Entonces, cuando eso sucede tenemos un gran problema, que es o optamos por la política de pancarta, la política buenista, el Welcome Refugee, o optamos, como parece ser que se está virando ahora, a por la política que los australianos ya tomaron hace 4 años. Mientras nosotros colgábamos pancartas de Welcome Refugee, ellos ponían el No Way. El No Way que en aquel momento fue muy criticado, porque los australianos, que también son una isla, está rodeada de otros países mucho más pobres, se dieron cuenta de una cosa: cuantos más barcos, más muertos. Eso parece que Europa se está dando cuenta ahora. Cuantos más barcos, más muertos. Y detrás de los eslóganes, de los chascarrillos, de las pancartas en los ayuntamientos, pues hay un drama y hay una responsabilidad. Y a veces querer quedar bien, pues no es la mejor de las soluciones o no aporta al debate la mejor de las soluciones. Las cifras de inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo son un misterio. Sabemos los cuerpos que se han rescatado. Los que están en el fondo o han desaparecido para siempre, se especula con ese número, pero evidentemente nadie se atrevería a decirlo. La cuestión ¿es realmente posible frustrar, aunque sea en una parte, en fin, determinada, el tráfico en origen? Bien. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí que es... No, bueno, la solución perfecta no existe. No existe ni policialmente ni de ninguna otra manera. Pero sí existe pues soluciones realistas que pueden convencer a cierta gente que la empresa que van a acometer no es la empresa adecuada. Lo que está claro es una cosa: las mafias son las que mueven esto. Es decir, la infraestructura, la logística la ponen las mafias. Las mafias ganan mucho dinero. Entonces, las mafias siempre hacen negocio con los países que dicen sí. Las mafias nunca hacen negocio con los países que dicen no. Es la política de la que te hablaba antes, la australiana. Algunos ya avisamos de que lo del barco de Valencia, lo del Aquarius, era un tremendo error. En el mismo momento en el que un país muy cercano a nosotros cierra sus fronteras, que el país de al lado las abra permanentemente, pues invita a las mafias a cambiar de rutas. ¿Qué ha hecho, qué se ha hecho aquí? Pues una política muy europea, que es la política del avestruz. Es una política muy europea. Es decir, trajimos el barco, sacamos las fotos, dijimos que éramos gente muy buena, pero el problema sigue ahí. Y ahora últimamente lo que ha hecho el gobierno es pedir a Fomento que lo que hacía antes, que era sacar tweets y sacar reportajes cuando recibíamos un barco, que ya no lo hagan. Y ahora si veis las noticias últimamente, a pesar de que siguen llegando barcos y de que seguimos teniendo el mismo problema, como que si no se lo enseñas a la gente parece que el problema no existe. Pues el problema sí existe, el problema sigue estando ahí. Y es de muy difícil solución, pero desde luego no es la solución fácil, la solución buena, no suele ser la mejor. Cuando un problema es muy grave, suele tener 2 soluciones, pero no suele tener la solución buena y la mala. Suele tener la mala y la menos mala. Igual hacer un control más férreo de fronteras con una política europea común, donde todos los países en el Mediterráneo vayan en la misma dirección, puede ser una solución menos mala, porque al final siempre va a haber gente atrapada. Pero va a ser una invitación a que no sigan llegando por miles, porque esto ya es una tragedia, siguen llegando por miles. Y yo creo que esa política australiana de la que te hablaba antes, creo que Europa la está empezando a comprar ahora. Y es una política muy clara: cuantos más barcos, más muertos.
Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en El Gato al Agua, hablando de este asunto tan desagradable, pero que evidentemente hay que glosar con claridad. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Es un tema bien...